esa jornada. Entonces, tiene la palabra nuestro compañero Francisco Galván. Bueno, buenas tardes. Hay algunas reflexiones, no repetir lo que ya mis antecesores comentaron al de Stanislao al respecto del patrimonio. Primero, identificar que las condiciones generales de trabajo, los reglamentos, los convenios, todo lo que tenemos en la relación laboral es el patrimonio de los trabajadores, es el patrimonio que tenemos cada uno de nosotros. Y aquí debemos hacer una primera reflexión, compañeros. ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder nuestro patrimonio? Es como perder la casa o perder el empleo, que también es un patrimonio, compañeros. En la primera reflexión que yo os invito, la segunda reflexión del trabajo es otro patrimonio. ¿Y qué somos nosotros? Es una reflexión profunda, somos trabajadores. Y después de la lucha de los compañeros por el Estado que guardaba la relación laboral en los años 70, 74, 76, que preguntan varios compañeros, ¿qué hacer? Pues enfrentar las necesidades, enfrentar la necesidad de organizarse, enfrentar la lucha. Nos lleva a la reflexión de pensar en los jóvenes. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Pues emprender las nuevas luchas. Porque esto ya nos cambió. Primero, es un patrimonio. Segundo, los grandes avances que tuvieron los compañeros en su lucha. Las condiciones generales de trabajo por su propia naturaleza legal no son acciones bilaterales, y ya lo dijo allí. Es una acción de carácter unilateral que está establecida en el 87 de la ley, que es un atributo del titular de la dependencia proponer las condiciones generales de trabajo al sindicato para tomar la opinión, como fue el caso en la época de Bonfil. Bonfil les propuso el documento de condiciones. Gracias al sindicato y a los actores sindicales pudieron hacer de ese acto unilateral un acto de carácter bilateral. Pero no solamente en términos de condiciones generales, es un estatuto que regula las jornadas de trabajo, que regula los salarios, que regula las normas disciplinarias y que regula las prestaciones socioeconómicas. No solamente se quedaron ahí para tener una reflexión mayor, compañeros, y si leemos el segundo documento de condiciones generales de trabajo, pasa transversalmente por el derecho que tienen los trabajadores a través de sus organizaciones sociales y demás sindicatos de la organización del trabajo. Artículo 39 de nuestras condiciones generales de trabajo establece el derecho que tienen los trabajadores de investigación y los trabajadores técnicos a participar en planes y programas del instituto. Ese es el derecho al trabajo, compañeros. Un derecho que nos ha sido negado sistemáticamente por las autoridades, tanto a los investigadores como a los arquitectos, como a los trabajadores de los geógrafos y que nosotros hemos hecho valer en su momento de presentar nuestros proyectos para ser adscritos a los proyectos mayores y defender el derecho que tenemos como organización a la organización del trabajo. Pocas condiciones generales de trabajo tienen este derecho plasmado como una norma que pueda defender el sindicato. Entonces, son de los elementos que vamos precisando del valor de nuestras condiciones generales de trabajo, y pueden leer otras que pueden leer las revistas, las de la Secretaría de Trabajo, y no contienen lo que contienen estas prestaciones generales de trabajo. Esto, a la luz de nuestra verdad, es un contrato colectivo de trabajo. Lo único que nos salió aparte es el derecho a la huelga y emplazar al patrón cada 2 años para la revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y cada año emplazarnos por el aumento salarial. Esta es una primera reflexión de valor de por qué no podemos ni tenemos el derecho de equivocarnos, compañeros. Es el patrimonio que nos está legando una generación que ya pasó por otra generación intermedia y ahora tienen los jóvenes a la defensa del patrimonio de los trabajadores. Entonces, tendremos
que reflexionar en ese sentido. ¿Qué otra virtud tienen las condiciones generales de trabajo y la acción de carácter sindical? En efecto, desde 1939 carecemos como instituto, fíjense, desde el 39, ni siquiera desde el 85, desde 1939 que entró en funciones el instituto, no tenía un reglamento a nuestra ley orgánica. Desde 1939, y hoy nos preocupa que la Ley General de Derechos Culturales, Ley General de Cultura y Derechos Culturales tiene 160 días o 180 días para dotarlo de un reglamento, dotar esa ley de un reglamento. Yo creo que es un momento oportuno que tenemos los trabajadores de hacer una reflexión y en este marco de la discusión del nuevo reglamento a la Ley General de Derechos Culturales hay que demandar la regulación del reglamento a la Ley Orgánica de Lima que lo procede desde el 39. Un gran avance que tuvieron los compañeros de su época, y si no mal recuerdo, con un Julio César Rodríguez Negrete, que el centro de trabajo era o estuvo mucho tiempo aquí en el Museo Nacional de las Culturas, en la reforma a la Ley Orgánica de 1986. De ese artículo noveno que nos venía originalmente la Ley de 39 de San Nicolás, donde se daban derechos funcionales a los administradores del instituto, fíjense el cambio de esos derechos que hacen plenipotenciarios a los funcionarios. El cambio de los compañeros que colaboraron en la reforma de 1985, el artículo 9 cambió de esta manera. Y ese es el hueso duro de roer que nos dice la Secretaría de Cultura. El hueso duro de roer de Cultura es Serina. Y no digamos nosotros los trabajadores que bien también se la deben de llevar ellos, sino por la estructura que nos ha legado las generaciones anteriores. Artículo 9 de la Ley Orgánica vigente. Las condiciones de trabajo vigentes del personal del instituto se conservan en sus términos y seguirán regulándose por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentar el apartado 9 del artículo 123 constitucional. ¿Qué quiere decir? Que este delito alcanzó el rango de ley, compañeros, y que para cambiar este delito, ojo, o se hace a solicitud del sindicato, o tiene que pasar, si lo quieren imponer, por la Cámara, porque no pueden modificar el libro de señala que son las vigentes. Y adiciona algo más, compañeros. A veces nos preocupa que quién está reformando o qué podemos nosotros actualizar. Y habría que empezar a discutir el tema prospectivamente. El 15 de diciembre del 2015, estamos en el 17, compañeros, si no llegamos a diciembre, fue reformada la Ley Orgánica de Lima. Y eso quiere decir que todo aquel que se quiera callar y no sabe, pues es porque no ha leído, compañeros. Y esa es una irresponsabilidad de cualquier trabajador. Nos modificaron la ley y nadie dijo nada. Afortunadamente actualizaron la ley orgánica el 15 de diciembre de 2015 para integrar que todas aquellas funciones que tenía la Secretaría de Educación Pública ahora las va a tener el Secretario de Cultura y la Secretaría de Cultura. Pero algo muy interesante, tuvieron la oportunidad, los legisladores, tuvieron la oportunidad de chutarse el noveno. Tuvieron la oportunidad de modificar el artículo 9, señalar o quitarlo para dejarnos salir de todos los partes de la demanda laboral en cuestiones de organización del trabajo. No fue reformado el noveno porque tuvieron la oportunidad. ¿Qué quiere decir, compañeros? Que a pesar de que la Secretaría de Cultura, a pesar de que el secretario Rafael Valdez Teresa, antiguamente, Dios lo tenga en su gloria, dice por ahí, y los que actualmente están, que le buscan documentos para decir hay que reformular las condiciones generales de trabajo, están en un error.
Compañeros, nuestras condiciones generales de trabajo están a rango de ley orgánica. Segundo, también traigo un baúl antiguo. Dice el artículo 90, expresa el artículo 90, las condiciones generales de trabajo se dirán derechos a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esto lo hicieron ustedes hace mucho tiempo. Estas condiciones generales de trabajo son vigentes, compañeros, están registradas. ¿Cuál es el petate del muerto? Yo lo llamo así el petate del muerto, fantástico. Un primer pancarta es el artículo 91 que dice las condiciones generales de trabajo de cada dependencia serán autorizadas previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de la Ley Orgánica de Presupuesto de egresos de la Federación cuando no tengan prestaciones económicas que signifiquen erogaciones con cargo al gobierno federal y deberán cumplirse a través del presupuesto de egresos de la Federación, sin cuyo requisito no podrá exigirse su cumplimiento. Ojo, es un asunto de autorización, no de registro. El registro, como cualquier agradecimiento, ya lo tenemos. Y eso es lo legal, eso nos da legalidad a este documento. Lo que hace falta es que la autoridad se ponga a trabajar, porque no es una responsabilidad de los sindicatos, es una responsabilidad institucional que vayan a buscar el registro de nuestras prestaciones para que se puedan pagar. Y lo que hay que exigirle al instituto es que registre ante la Secretaría de Hacienda. Una situación de no registrar y lo otro es una circunstancia de carácter administrativo que es solicitud de fondeo de autorización. Entonces tampoco nos vengan a espantar porque ya estamos muertos, porque estamos más vivos que otra cosa. Para no repetir lo que han comentado los compañeros de la importancia que tienen nuestras condiciones, y creo que esto ya quedó muy claro, y de qué nivel es nuestro patrimonio, citaría lo siguiente. En 1981, se firmó el convenio de equiparación salarial, tanto para los compañeros del área de investigación como para el personal administrativo técnico y manual. A partir del 81, nuestro modelo, que se tuvo que correr el aumento del 1 de septiembre de ese año al 1 de noviembre, para efectos de ajustar los calendarios, a partir de noviembre de 1981, ya entramos al modelo de los homologados, compañeros. Y esto también reiteradamente nos decía la Secretaría de Cultura que no existía. Les aclaramos, compañeros, que de la pelea que hemos dado allá, el propio oficial mayor que ahora le toca y el señor Hernández Pinto, pues aceptaron públicamente ante los compañeros de la Ciudad de México, los que los acompañamos, que es vigente nuestro convenio de equiparación salarial y que por eso revisamos cada 2 años las condiciones generales de trabajo. Las condiciones generales de trabajo tienen 2 columnas, compañeros. Aquello que norma las jornadas laborales y las normas disciplinarias, y aquello que norma, aunque aquí se ve no la fortaleza de este otro convenio, aquí se ve aquellas prestaciones que tienen efectos de carácter económico. La segunda columna es la parte económica de cualquier instrumento de condiciones generales de trabajo y cualquier instrumento de contrato colectivo de trabajo. Todo contrato colectivo de trabajo y condiciones tienen una parte normativa que establece las reglas de juego y tienen una parte económica que no nos venga la Secretaría de Hacienda que no hemos revisado las condiciones generales de trabajo. Y tampoco fíjense la medida de los ojos que no estamos revisando condiciones. Cada 2 años revisamos las condiciones generales de trabajo en la parte que solicita el sindicato, que es la parte económica, y que revisamos este convenio de prestaciones. Nosotros le llamamos convenio de prestaciones, pero este convenio forma parte integral de las condiciones generales de trabajo. Son matices, pero
idea de que son intocables en algunas partes. Tenemos el antecedente de las primeras condiciones generales de trabajo, duraron 4 años, las segundas mejoraron y nos han durado desde el 80 hasta ahora. Ahora aquí, compañeros, preguntaba a un compañero que cómo ganaron la titularidad de los compañeros. Pues es algo sencillo y no tan complejo. Ambas delegaciones, de las que militamos en ellas muchos años, formamos parte aún en la lucha de la democratización por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación formalmente era el titular de estas condiciones generales de trabajo, compañeros. Formalmente, y que se delegó a través de una formalidad política real en el artículo 4 de las condiciones generales de trabajo que establecen quiénes son las partes. En estas condiciones generales de trabajo serán designados el INA, el Instituto Nacional de Antropología, como el INA, y luego señala la fracción segunda. Por eso hay que leer, compañeros. Las delegaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, integradas por los trabajadores al servicio de INA, tanto administrativos, técnicos, manuales, como profesores de investigación científica y docencia, como el sindicato. Ojo, la titularidad, la más fuerte, radicaba en la presidencia del CENTE, formalmente. Por eso nunca le quisimos entrar a tener divergencias en el caso de los arquitectos en el tribunal, porque en el tribunal no teníamos la personalidad política para demandar y pudiera llegar el CENTE e interponer sus oposiciones, y la primera oposición que nos hizo interponer era que ellos eran los titulares de la relación laboral. Legalmente lo eran, formal y políticamente había un acuerdo donde la propia gente del CENTE decía: con ustedes nunca nos venimos y los dejamos ser. De ustedes, se decía Stanislao, que uno de los dirigentes del CENTE en esta última etapa nos decía: de ustedes aprendimos aquello que hicieron bien. Pero quiero comentarte, Paco, me decía Quesada, que al revés, ustedes aprendieron las cosas que hicimos mal. Y eso también lo aprendí. Creo que en esta etapa está quedando evidente aquellas cosas que aprendimos mal. Entonces, ubiquemos el tema. Primero, ya no somos gente, y eso no lo entendimos en diciembre. Por lo tanto, la primera pregunta: ¿quién es el titular de las relaciones laborales si no es el CENTE? Esa es una pregunta que nos ha traído desorden interno entre los gremios sindicales. Una cosa quiere decir el desorden administrativo y otra cosa quiere decir la falta de inteligencia. Aquí estamos demostrando que somos lo suficientemente inteligentes para sentarnos y discutir cuál es el mejor camino que puede llevar a eso. Me preocupa un tanto cuando lo que está en juego, compañeros. Y no nos confundamos, porque de repente llevamos un año confundiéndonos el término de una discusión gremial, quién se sube, cómo se sube, qué son nuestros estatutos y demás. La discusión gremial puede durar 15 años más, compañeros. Y les aseguro que no nos va a quitar más que estarnos peleando constantemente y un desgaste tremendo. La discusión formal de la relación laboral, esa sí nos puede pelear. Si nos equivocamos, le vamos a dar un golpe en nuestro equipo y a toda la historia que nos ha comentado nuestro compañero. Es donde algunos de nosotros nos están preocupando desde hace un año y cada semana les decimos: oigan, lo laboral, la relación laboral, no nos equivoquemos. Entonces, ¿cuáles son los planteamientos que surgen ahora, que al parecer son muy inteligentes, pero que cuando menos yo tengo indicios de que el señor Hernández Pinto promueve que en la Secretaría, que le conviene a la Secretaría, tener unas solas condiciones generales de trabajo? Imagínense, aunque nos ofrece la titularidad compartida,
Dirían ellos que en las mismas condiciones de la Secretaría entraría la parte de Mina, entraría la parte de Bellas Artes, 40 de sería desconocer toda nuestra historia, sería golpear estas condiciones generales de trabajo a quien nos proponga, compañeros. ¿Por qué no la aplicamos de manera inversa? ¿Cuántas organizaciones científicas tenemos que ser benevolentes, tolerantes y muy amplios de criterio? Nosotros tenemos una expresión que salió de esta organización sindical cuando éramos dentro de 24 organización nacional por diferentes causas que no voy a traer aquí, pero se formó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Lina, el SINDINA. Ese sindicato tiene un registro nacional. Cambiaron en un congreso y ahora no es el SINDINA, ahora es Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Lo único que hace la diferencia es la D de democracia o la D de embarazamiento, ¿no? Pero bueno, ahí está la D que hace distinto al democrático con el sindicato. Ellos tienen registro. El titular de la dependencia no puede sentarse a negociar con los demás sindicatos si no llama también al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. O ellos interponen lo que a su derecho convenga. Entonces, nos van a sentar como nos han venido sentando. Nos guste o no nos guste, tenemos que entender, o construimos o destruimos. Esas son las reflexiones. Los compañeros del área de investigación tampoco la tienen fácil. Y no la tienen fácil porque también tienen una organización paralela que es la Asociación de Profesores de Asignatura de la Escuela Nacional de Antropología y Historia. O sea, si se dan cuenta, en estos últimos años, las diferentes administraciones de Lina, a lo que se han dedicado algunas de ellas, es precisamente a golpear las condiciones generales de trabajo, generando paralelismos sindicales. A los únicos que no les han generado paralelismos sindicales es a los compañeros del área de arquitectura. Son 5 sindicatos, somos 5 sindicatos. Los de la Asociación de Profesores, no sé si ya cansaron, estaban en divergencia y en amparo para que la conocieran formalmente esta organización. Pero cuando menos formalizadas somos 4. Los compañeros del área de investigación, los compañeros del área de arquitectura y conservación, los compañeros del democrático y de aquel que carece de la ley, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de Cultura. Esas 4 organizaciones tienen que estar legalmente en lo que se determine de estas condiciones generales de trabajo que tienen la ley. Si vamos a compartir la titularidad con 16 sindicatos y leyes, pues nos vamos a confundir, compañeros. Primero arreglemos la casa, tranquilicemos la casa y después vayamos a ver qué podemos construir haciendo un sindicato más grandote. Pero si no arreglamos la casa y garantizamos lo que está en obligación de Carlos y cualquiera que tenga un puesto sindical de defender el patrimonio de los trabajadores, lo he dicho recién, nadie tiene derecho de modificar ese documento que no sea consensado por los trabajadores y que deban de pasar por una asamblea general con el consenso de los trabajadores, si no pueden ser acusados de fraude, de abuso de confianza, porque un mundo patrimonial, ojo, si alguien firma lo contrario a esto de mis funcionarios sindicales, lo demando y lo llevo hasta los tribunales, si no es tan sencillo, compañeros. Y eso le dio a algún ilustre filósofo que dirige alguna parte del mundo. Bueno, en este terreno, compañeros, ¿a dónde quiero llegar? Tenemos que buscar la manera, que son las propuestas. Artículo 4, ¿qué hacemos con el artículo 4, compañeros? Tenemos que discutirlo. En la fracción segunda refiere al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese ya no está bien. Ya no somos ese. Ya no está presente. ¿Quién va a figurar aquí? No podemos seguir. El problema no lo tiene la autoridad, ojo.
La autoridad sigue siendo la misma, sigue siendo el INAH. La relación laboral sigue siendo esta. El problema lo tenemos nosotros, que cambiamos ya. No somos los mismos. Ahora convivimos con demás sindicatos. Esto, compañeros, y lo digo con toda conciencia, hay la necesidad de actualizar las nomenclaturas, porque si no estamos en el aire, sí tenemos elementos para defender nuestra relación laboral, pero formalmente, que son los registros sindicales, pero formalmente, en este documento, pues estamos en 3 y 2, como dice mi compañero, ¿no? Estamos en el aire, un tanto cuanto. ¿No sería mejor tener una titularidad compartida entre los de casa? Esa es una primera reflexión a la que deberían de seguir los tribunales. Primero los de casa. Segundo, no solamente la nomenclatura tiene que ver con las condiciones generales de trabajo, compañeros. Las nomenclaturas tienen que ver con el reglamento de admisión, con el reglamento de escalafón, con el reglamento de capacitación de becas, con el reglamento de arquitectura y restauración, con el reglamento de gestores y seguramente con el rapseo de los compañeros del área de investigación del denunciado, que es de donde veníamos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tenemos que hacer esos análisis, pero ya los tenemos que hacer rápido. Y ver que la comunidad sí estamos en disposición de entrar en la actualización, pero de manera conjunta, donde la titularidad compartida tendría que ver con el reconocimiento que la delegación de ahora trabajadores técnicos y profesionistas hace el trabajo de investigación y que la titularidad radica en los compañeros del área de investigación. Asimismo, en el área de conservación arquitectónica, que se haga ese reconocimiento, no sé si en una minuta, si en una letra, tendríamos que empezar a discutir las formas para ir caminando juntos y defender nuestras condiciones generales de trabajo de 1980. A la inversa, ellos tendrían que decir, como en alguna ocasión no hemos comentado, pues ustedes encárguense de sus asuntos y les reconocemos que sus asuntos son suyos. Esos son de los planteamientos que tenemos que empezar a discutir para dar orden. ¿Qué requerimos para el respeto entre los gremios, compañeros? Pues necesariamente un sindicato que en principio respete los valores que hemos construido históricamente, que en secuencia respete la posibilidad de platicar con el otro, como el IVA de organismos descentralizados, con su personalidad jurídica. Pero este es un tema que habrá que discutir con las organizaciones hermanas. Porque en este momento, como nos tienen en la Secretaría, nos tienen como un departamento donde el pie es la de la Secretaría encima y al Diego como nuestro director, si se quiere mover a la izquierda tiene que ir a pedir permiso, a la derecha ir a pedir permiso, si queremos que sentamos tenemos que ver a Francisco, el oficial mayor, y bueno, se convierte en un mecanismo funcional de todos. Obviamente que la Secretaría, en el caso expreso del señor Fernández Pinto, dice, no hubo organismos descentralizados y al rato se cambian el apartado A, y por tanto el equipo de trabajo, y me van a mandar a la huella. Ese escenario es el que no quiere pasar a la Secretaría, por eso no nos lo debemos, porque nos tienen. Bueno, ese es un tema que hay que discutir y ponerlo en la mesa para tomar decisión hacia adelante. El asunto que platicaba o que preguntaba es, bueno, ¿puedo demandar si alguien firma sin mi autorización que ya no tengamos 11 o 12 días económicos al año y que venga un ente que firme a la baja? Claro, lo puedo demandar. Lo puedo demandar porque no hemos sancionado el acuerdo de una asamblea general. Para que vayamos entendiendo estas condiciones generales de trabajo, y yo he comentado con los compañeros de la investigación y con arquitectos, un contrato colectivo de trabajo no lo puede matar porque ya se unió, ya nos fuimos de secretaría. Pasamos en el artículo 3 y 4 transitorios de la creación de la secretaría, que ya pasamos con todo, O sea, la mudanza fue con todo. Hay
las mudanzas se pierden algunas cosas. Hay algunos que dicen que no existen ya las condiciones y que hay que generar nuevas condiciones, y los derechos adquiridos y todo lo que construimos, pues tampoco es así. Un contrato colectivo de trabajo, al igual que condiciones generales de trabajo, no se mueven de la noche a la mañana. ¿Qué problemas tenemos? Y hay que decirlo con toda veracidad, que si alguno de los sindicatos, el nuestro, en otra expresión de carácter nacional, se le ocurre demandar ser reconocido como el sindicato mayoritario para que le tomen opinión a la Secretaría sobre las condiciones generales de trabajo, sí es un riesgo, y hay que decirlo con toda veracidad, sí es un riesgo de una caricatura que se le ocurra a alguien, de decir, pues ahora quiero todo, porque te quisieran ir por todo, Medina, Nimba, los populares, todo, y se ven así como la época de los reyes, no eso. El tema es precisamente el factor humano, que si no tienen una concepción, si no se tiene la concepción de respeto a los compañeros y a nosotros mismos, y las otras expresiones, y se va por la calentura de demandar el reconocimiento del sindicato mayoritario, nos van a poner un PL, y lo digo con toda certeza, porque los compañeros de investigación lo hemos platicado. Con justa razón nos dirían, oigan, pues si nuestro trabajo es específico, muy científico y demás, pues no nos pueden dirigir una gente que no son para y están expuestos de ello. Imagínense, lo digo con todo respeto, porque cada quien tiene la suerte que tuvo en la vida, pero alguien que tiene la secundaria a tomar decisiones de gentes que son eléctricos, no es posible. Perdón, pero no es posible, aunque bueno. Lo mismo pasaría con el área de arquitectura. Y ese es un riesgo donde el pacto político tendría que ser precisamente este. Nadie se calienta y nadie va a pedir el reconocimiento como el sindicato de mayoría para que no puede llegar a un pacto político que firmemos entre los integrantes de línea y lo exigimos al tribunal como un acuerdo de adenda a las condiciones generales de trabajo, donde nosotros, sindicato democrático, le reconozcamos la titularidad que tienen los compañeros de investigación en su materia de trabajo. Y ellos a su vez nos reconozcan la nuestra, y así con los compañeros del área de arquitectura. Ahí tendríamos que discutir qué va a pasar con los profesores de horas semanalmente de la arena, o sea, conjuntamente, o sea, todavía no está aterrizado el asunto de construirlo en acuerdos políticos y después ofertarlo y elevarlo a nivel de norma jurídica. ¿Qué va a pasar, compañeros? Efectivamente, si no lo hacemos, pues el asunto es que seguimos dando vigencia a las condiciones generales de trabajo, pero tienen ciertas debilidades y irregularidades que tenemos que subsanar en cualquier momento. Ahora, ¿cuáles son los peligros? Primer peligro, o sea, la Secretaría que le conviene y está metida en un análisis real, está metida en un embrollo en este segundo semestre del año. Porque en este segundo semestre del año tienen que emitir las condiciones generales de trabajo de la Secretaría. Fíjense, de ser salimos y había condiciones desde el 46. Las nuestras son de los años 70. Ahora llegamos a un ministerio que no tiene condiciones. Y resulta que las nuestras son de las únicas condiciones generales de trabajo que hay en la Secretaría. Estamos a la inversa. Es un fenómeno jurídico. Los desconcentrados llegan con sus condiciones. Y el gran hecho, que sería la Secretaría, lo tiene. ¿Cuál es el reto donde está metida la Secretaría? Donde tiene ahí por ejemplo el jurídico, el jurídico y mayor gente. Pues es que ellos no quieren llegar a emitir las condiciones generales de trabajo de la Secretaría en un precepto donde señale específicamente lo que nos han dicho, lo que hemos empujado, de que un artículo señalaría que se respeten las condiciones generales de trabajo de un interino. A nosotros nos han dicho que a eso llegaríamos, que llegaríamos a un enunciado de las condiciones donde se respetarían las condiciones del INAI y del INAI.
Pero eso es lo que les está pesando a los señores, o sea, reconocerlos. Porque reconocernos en las condiciones generales de trabajo del ministerio, pues háganlo, compañeros. Ya no reconocen patrón, pues ahí nos vamos. Ya después sabemos lo que tengamos que hacer para actualizarlas, pero ya estamos reconocidos. Precisamente ese es el planteamiento que hacía mi compañera restauradora. Oiga, pues yo recibo la herencia de mi abuelo, porque yo soy la titular de la herencia, ¿qué tengo que hacer? Pues el mueble que tenía mi abuelo a su nombre, pues ahora lo pongo al mío. Eso es lo que pasa con las condiciones, dicho de manera coloquial. Bueno, pues antes era el centro, ahora tenemos que ser nosotros, pero ahora ese nosotros se convierte cuando uno es cuarto. No es uno solo, no es el centro, ahora son mis compañeros y nuestros compañeros de investigación, nuestros compañeros arquitectos, nosotros y los compañeros del Sindicato Nacional de la Antigua Sindicato. Somos cuatro y debemos tener inteligencia para reconocernos entre todos y seguir defendiendo la actualización de estas. Eso que parece tan sencillo, pues no lo es tanto, compañeros, porque necesitamos ir a nuestras comunidades a platicar con todos y convencernos todos. Una vez que estemos convencidos, esa fotografía que trajo estabilidad histórica, tendremos que ir a una asamblea donde estemos todos los sindicatos. Tendremos que hacer nuevamente, como se hizo en el pasado, en esa teoría del péndulo, la teoría histórica, tendríamos que ir a donde estemos todos y discutamos que ese es el mejor camino para los trabajadores. Y no estoy hablando del Sindicato Nacional, nada más resolver lo de la casa aquí con nosotros. No sé si con esto, Cris, si con esto sale la pregunta que me hacía sobre algo más. Ahorita que estoy en el bus. A ver, una vez para que ya tratemos de... Las condiciones generales de trabajo están ahorita construyendo en la Secretaría de Cultura. Si no logramos la protección en un inciso de nuestras CGT, todavía tenemos la posibilidad de agradarnos o ya quedamos desamparados. Mira, técnicamente deben estar vigentes. Si no le damos movilidad, el escenario es muy difícil, compañeros, porque el límite será. Mis compañeros, con el debido respeto del área de investigación, en algún momento pueden ver peligrar sus relaciones laborales y se van con sus condiciones específicas. Los compañeros del área de arquitectura pueden correr ese camino también. Y entonces, pues, le estamos pegando esto. O sea, lo vamos a tomar, lo vamos a hacer pedazos por nuestra incapacidad de ese tamaño, ese tema. Por eso, miren, sí es importante quién está frente al sindicato y quién no. O sea, tiene que ser un sindicato democrático para que defienda los derechos y el respeto a los demás. Eso es muy importante. Pero lo más esencial es tener claro que queremos con nuestras condiciones generales de trabajo y construyendo también, ¿no? Mi pregunta es en el siguiente: si la Secretaría de Cultura emite unas condiciones generales de trabajo Mira, la Secretaría de por eso. y no queda el inciso de protección a nuestra. Mire, la tentación con la gente que está en el área jurídica de la Secretaría es, pues, darle un palo a Nina. Si ya le dieron un palo de si ya le dieron un palo de petróleo, si ya le dieron que son sindicatos grandotes, que más de 6,000 trabajadores enteros. Nosotros, ¿cuántos somos en el INA? ¿Les parece bien? No, somos como 5,000, como 6,000 trabajadores. De investigación, que son 898, 180, nosotros 3,000 inflación. Eso es lo que somos en fuerza. Si el Estado mexicano desmadró, perdón, desmadró al Estado, con más de 30,000 trabajadores, si le puso un golpe a Pemex con más de... Oigan, compañeros, la política es correlación de fuerzas y manejo inteligente del tiempo. No nos han llegado a nosotros porque de verdad pesamos mucho en el ámbito internacional, pues, ganas nos faltan. Entonces, de verdad, no es un escenario catastrófico, pero sí nos obliga a repensar
los caminos hacia los vendedores de conducirnos con inteligencia y con humildad. Cierro con esto y lo digo con toda fraternidad. Se lo dije a la compañera de el día que presentamos por primera vez. Las condiciones generales de trabajo, así que se llaman condiciones específicas, estas no se mueven. No se mueven. Al igual que los compañeros del área de arquitectura, que van a tener sus condiciones gremiales. Sin embargo, la disputa legal va a seguir. Porque si alguien se le ocurre y dice, voy por la titularidad de las condiciones, va por la titularidad de estas, integrales, donde viene el trabajo de investigación de arquitectos y conservadores. Y si la ganan, ojo, vamos a caer en la figura que está pasando en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En Comunicaciones y Transportes, el titular de las condiciones es el sindicato Chavo. Y hay sindicato de operadores aéreos, hay sindicato de otro tipo de actividades específicas. Y esos tienen sus condiciones específicas de trabajo. Son escuchados, negocios y demás, pero al final del día que firman es ese, porque tiene el reconocimiento de ser el de mayoría. Y esa es la bronca que ponemos. De aquí subyace varios problemas de carácter político. Y no por mucho madrugar, pues vamos a ir a destrozar lo que hemos construido. Y le digo a la compañera joven, pues el que no conoce su historia, pues evidentemente en una institución donde hacemos historia, estamos condenados a regresar cuando estaban los chavos, nada más que con una figura. Los chavos ya no van a ser de los chavos van a ser de nosotros mismos. Y eso hay que decir. Digo, a veces molesta o pega los oídos. Pero compañeros, el ser un representante sindical es llevar la representación de mis compañeros y no llevar la representación de mi casa de mis compañeros. Esos son los temas que generan desconfianza con nuestros gremios, dicho abiertamente. Si ellos no lo dicen, pues yo sí lo digo, compañeros, porque lo hemos comunicado. Entonces tenemos que construir una relación de confianza y que nos permita salir del micrófono. Si cerramos el y me refiero a la porque me preguntaba, si cerramos en un acuerdo con los sujetos internos de INA, quitamos la calentura que alguien se quiera montar sin titular de voz. Y nos reconocemos, pero ese es el toque mágico del asunto de lo que tenemos en función. Entonces, pues está en la mesa todo aquello que tenemos que construir, compañeros. Y de verdad me da mucho gusto estar sentado con Estanislao, con Ali, que ellos conocen la historia y no solamente porque conocen la historia. Hace muchos años tuvimos divergencia con nuestros compañeros arquitectos porque tomamos su camino. Qué bueno que lo tomamos. Hoy la vida nos da, les da la razón a ellos y nos da el ejercicio de conocimiento a aquellos que decimos que el propósito se equivocaba. No. Gracias a ellos pueden mantener su relación laboral más clara. Los compañeros de investigación también. Tenemos que ir juntos. Hemos ido juntos. Yo aprendí llegando a este instituto hace 31 años que trabajamos juntos todos. ¿En qué momento nos perdimos? No sé. Pero tenemos que volver a recuperar, estar sentados. Y los del sindicato democrático tenemos que obligar a los del nacional o a los del sectorial que entiendan por dónde caminamos y si no se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Muchas gracias. Yo solo quiero agradecerles infinitamente a nuestros compañeros ponentes, la maestra María González la de investigación, a nuestro compañero Estanislao Lara del área de arquitectura, a nuestro compañero Francisco Alba, que es gestor del patrimonio cultural, pero es AGM. Les agradecemos su participación, no solo a ellos, que yo quisiera agradecerles en particular el esfuerzo que han realizado nuestros compañeros secretarios generales, la compañera económica
secretaria general de la sección Morelos, nuestro compañero Santiago Soto, que llegó un poco tarde, pero ya está por aquí, de la sección de Hidalgo, por acá está, y nuestro compañero Ángel Campo, que es recién electo secretario general de la sección Guerrero. Qué bueno que nos acompañaron. Esperemos que ellos, pues igual que nosotros, compartan esta idea de la unidad en torno al instituto, en torno a la institución, en torno a sus actividades fundamentales, en torno a su ley orgánica, en torno a la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas y en torno a nuestras condiciones generales de trabajo. Ha habido mensajes aquí muy esperanzadores y reflexiones que nos obligan a hacer lo mismo. Yo quiero destacar la participación de nuestra compañera Valentina. No es la primera vez que nos pone a cifrar, porque pone en cuestión la inmovilidad que tenemos. Efectivamente, no le falta, no le sobra argumento, porque nos dice, nos conocemos esto y lo otro, y las leyes, y los reglamentos, etcétera, etcétera, pero hacemos muy poco o no hacemos nada por aplicarlo. Y creo que ese es un mensaje que sí debemos de tomar. Efectivamente, conocemos al derecho y al revés todo esto, pero deberíamos de actuar en consecuencia. Todos, no solo los trabajadores, sino las representaciones también. Y eso es un mensaje que debemos de tomar. Me causa una extraordinaria emoción lo afirmado por nuestra compañera Kailin. Si nos ponemos de acuerdo, olvídense de todo el problema. Nos ponemos de acuerdo los arquitectos, nos ponemos de acuerdo los investigadores, nos ponemos de acuerdo los ADN y nos ponemos de acuerdo con los demás. Y eso allanaría el camino para no estar peleándonos por quién es el titular de estas condiciones generales de trabajo. Ese fue, digamos, que una de las motivaciones que a la sección Ciudad de México nos obligó a convocar este foro. Aún muy a pesar de las críticas que hemos tenido de nuestros compañeros, se han cansado de decirnos que eso es ilegal, que eso es antiestatutario, que eso es lo que ustedes se imaginan. Eso no nos interesa. Las condiciones generales de trabajo son de todos los trabajadores del INAH, y eso es lo que debemos de defender, y en eso debemos de ponernos de acuerdo, y qué bueno que los mensajes están dados y que sigamos por ese camino. Eso fortalecerá al instituto, fortalecerá a sus actividades principales. Qué bueno que se dio este foro. Les agradecemos a todos ustedes su participación. Solo el último mensaje es que fue grabado todo esto, las participaciones, y la forma de reglamentarnos es que lo difundiremos, se lo entregaremos a quien esté interesado por escucharnos, por vernos y por reproducir estos debates o estas ideas en los estados o en los centros de trabajo que consideren adecuados. Muchas gracias, compañeros. Antes de nuestro compañero David, Definitivamente, compañeros, creo que en el hacer es donde vienen los ejercicios para el futuro que queremos, ¿no? En el hacer, la Ciudad de México, la representación de Ciudad de México está en este camino. Ya llevamos 2 actividades, tuvimos la Feria Cultural, creo que se aplaudir el éxito que tuvo, y este foro creo que es un éxito más, pero en el hacer es el compromiso de todos. Estén atentos al plan de acción siguiente, porque son acciones en esa tendencia de acciones positivas, de integración, de unidad y todo en pro de la institución. Eso es todo lo que quería yo mencionarles. Súmense a ello, compañeros.